Bueno, continuando con los productos notables, vamos a desarrollar esta suma de cuadrados. Vamos a empezar con el ejercicio número 6 y para este ejercicio tenemos x más y elevado al cuadrado. Bueno, entonces x más y al cuadrado es igual al cuadrado del primero, es decir, x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, de x por y, más el cuadrado del segundo, que es y elevado al cuadrado. Este sería el resultado de desarrollar este ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio número 7 y tenemos 1 más 3x elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Aplicamos la regla, el cuadrado del primero, 1 elevado al cuadrado, más el doble producto, 2, que multiplica al primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, 3x y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Bien, ahora desarrollando las operaciones, tenemos 1 al cuadrado sería 1, 2 por 1, 2, 2 por 3 serían 6x al cuadrado. Ahora, 3x al cuadrado elevado al cuadrado sería, primero, 3 al cuadrado sería 3 por 3, 9. Ahora, x al cuadrado sería x a la cuarta. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que ustedes tienen x al cuadrado por x al cuadrado y en la multiplicación los exponentes se suman, es decir, yo tengo la base x, pongo la base, 2 y 2 se suman y da 4, entonces aquí sería x a la 4. Este sería mi resultado de desarrollar este ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio número 8 y aquí tenemos 2x más 3y elevado al cuadrado. Aplicamos la regla, el cuadrado del primero, es decir, 2x al cuadrado, más el doble producto del primero, 2x, por el segundo, más el cuadrado del segundo. Desarrollamos y me quedaría 2 por 2 son 4, x por x me da x cuadrado. Ahora hago la multiplicación de estos, primero las constantes, 2 por 2, 4 por 3, son 12 por x por y, más el cuadrado de 3y, sería 3 por 3, 9y al cuadrado. Este sería el resultado de desarrollar esta suma elevado al cuadrado. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 9. Y tenemos a al cuadrado por x más b por y al cuadrado elevado al cuadrado. Bien, aplicamos la regla, como ya se la saben, el cuadrado del primero, es decir, a cuadrado por x, esto elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, a por x, que es el primero, y luego b por y al cuadrado, más el cuadrado del segundo, b por y, que está elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Desarrollamos y sería a cuadrado x elevado al cuadrado, sería multiplicar a esto por sí mismo, entonces me quedaría a la 4 x al cuadrado. Ahora aquí sería más 2 que multiplica a cuadrado b x y cuadrado. Aquí si se fijan los ordené por orden alfabético. Ahora el tercer término me quedaría b por y elevado al cuadrado, me quedaría como b elevado a la 2 y elevado a la 4. Aquí esto sería como multiplicar b
por y al cuadrado por b por y al cuadrado. Hacemos una multiplicación. Recordemos que cuando tienen la misma base los exponentes se suman, entonces y por y al cuadrado por y al cuadrado me da y a la 4 porque se suman los exponentes. Y aquí el término semejante es b, aquí es como si tuviera un 1 de exponente y acá un 1, entonces 1 más 1, 2. Por eso al multiplicarlos me da esto, que es lo de aquí. Entonces este sería mi resultado para el ejercicio número 9. Vamos ahora con el ejercicio número 10. Y aquí tenemos 3 por a al cubo más 8 por b a la cuarta, esto elevado al cuadrado. Aplicamos la regla, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, 8b a la 4. Todo esto está elevado al cuadrado. Bien, ahora desarrollamos y me quedaría 3 por 3, 9, a a la 3 por a la 3 sería a la 6. Hago esta multiplicación, sería 3 por 2, 6, 8 por 6 serían 8 por 5, 40, 8 por 6 serían 48, más 48 a al cubo b a la 4. Ahora hago el tercer término, 8 por 8 son 64, b a la 4 por b a la 4 serían b a la 8. Este sería el resultado de desarrollar esta suma elevada al cuadrado. Si te quedaste con dudas, puedes dejarme tu pregunta y tus sugerencias en la caja de comentarios. Te veo en una próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.